Buenos días, alegrías. ¿Cómo están? ¿Ustedes? ¿Bien? ¿Bien, bien? Bueno. Hoy tenemos varias presentaciones. Primero invitamos a Alicia Bárcenas, secretaria de Semarnat, servidora pública de primerísima, además de toda su historia, reconocimiento internacional, nacional, y Efraín Morales, director de Conagua. Siéntense, siéntense. Ellos nos van a platicar del acuerdo que se firmó ayer con la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos, un acuerdo muy importante sobre el saneamiento del río Tijuana y una cooperación binacional entre Estados Unidos y México, en particular entre California y Baja California. Bueno, ellos iniciarían y Alicia tiene que retirarse porque va a una reunión trinacional, Canadá, México, Estados Unidos, sobre estos temas ambientales. Entonces presentan, si hay alguna pregunta relacionada con esto, lo hacemos para que Alicia se pueda retirar y después vamos a presentar los siguientes finalistas, semifinalistas de México Canta con Claudia Curiel y después vamos a presentar billetes de la Lotería Nacional dedicados a nuestros hermanos migrantes, algo muy hermoso. Y vamos a tener pues una sorpresa con legado de grandeza en cuanto presentemos los billetes y después ya contestamos las preguntas si les parece. Entonces presenta primero Alicia, ¿verdad? Y luego Efraín y pasamos a las preguntas, después Claudia y después Olivia. Adelante. Con su permiso, señora presidenta, muy buenos días a todas, a todos. Quisiera mostrarles en primer lugar un breve video de la problemática que estamos refiriéndonos en este memorándum de entendimiento que firmamos el día de ayer con Estados Unidos. Así es que si nos permiten, señora presidenta, pasaríamos el video. En la frontera entre México y Estados Unidos, un río cuenta la historia de un desafío compartido, la contaminación de aguas residuales que atraviesan el río Tijuana. Durante décadas, esta situación ha afectado la salud de miles de personas y ha deteriorado ecosistemas enteros. En julio de 2022, mediante el Acta 328, se acordaron 17 proyectos de infraestructura para sanear el río. Existen mecanismos que dan atención a los asuntos transfronterizos relacionados con el agua, como la Comisión Internacional de Límites y Aguas y el Banco de Desarrollo de América del Norte. México ya ha cumplido con 5 de estos proyectos. La planta de tratamiento de aguas residuales de San Antonio de los Buenos, que ahora cuenta con nueva infraestructura de colectores sanitarios, con una inversión aproximada de $38 millones y una capacidad de 800 litros por segundo, así como la construcción de colectores en la zona. El 22 de abril, por instrucción de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la secretaria Alicia Bárcena se reunió en San Diego con el administrador de la EPA, Lee Zeldin, para reforzar el trabajo conjunto en el saneamiento de la cuenca Tijuana-San Diego. Hoy, México y Estados Unidos dan un paso decisivo para cambiar esta realidad. 3 meses después de su primera reunión, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México y el administrador de la Agencia de Protección al Ambiente de Estados Unidos firmaron un memorándum de entendimiento histórico, una colaboración binacional para resolver de forma permanente la descarga de aguas negras en nuestras comunidades fronterizas. Ambos países se comprometen a coordinar soluciones estructurales y sostenibles. El compromiso ya está en marcha. México ha concluido proyectos clave como la planta San Antonio de los Buenos y se prepara para expandir su capacidad. Estados Unidos ampliará su planta de tratamiento PITA en San Isidro para duplicar su capacidad y juntos mantendrán reuniones periódicas para asegurar avances reales con información pública y transparente.
El compromiso ya está en marcha. Ambos países acordaron una nueva hoja de ruta para 2026. Evaluar un emisor submarino, ampliar la capacidad de tratamiento en Tijuana, crear un sistema binacional de monitoreo en tiempo real y garantizar la limpieza constante del cauce del río. El Memorándum de Entendimiento sobre el río Tijuana es una muestra de encuentro y colaboración para desafíos compartidos entre México y Estados Unidos. Gobierno de México. Muchas gracias. Explico rápidamente de qué se trata el memorándum. Adelante, la primera, por favor. Bueno, ya vimos que es un carácter histórico, porque el río Tijuana es un escurrimiento, es una cuenca grande, es la línea roja toda la cuenca del río Tijuana, y tenemos un enfoque de cuenca, pero como vemos, pues por la topografía es compleja porque es la que va desde México hacia Estados Unidos, y también pues la infraestructura ha sido insuficiente y los escurrimientos van por todo el río Tijuana y van a dar precisamente a las playas de San Diego, Coronado, en Imperial Beach y por supuesto en nuestras propias playas. La siguiente, por favor. Entonces, aquí está el río y lo que se ha acordado es que aquí tenemos unos afluentes, ¿verdad? El río sale desde el río Alamar, sale el río Tijuana y va colectando por todo su cauce, va colectando muchas descargas, tanto industriales como municipales, y por lo tanto nosotros necesitamos llevar a cabo 17 proyectos. Esa es la idea original cuando se firmó el acuerdo por el SILA, ahorita lo vamos a ver, de $802 millones, en donde se ampliaría la planta de San Isidro, que está del lado de Estados Unidos, y también haríamos nosotros colectores, 3 plantas de tratamiento de Arturo Herrera y La Morita que van a dar a Belardo Rodríguez. Ahora nos va a explicar mejor todo esto Efraín Morales, y nuestra planta de San Antonio de los Buenos. ¿Por qué es tan importante nuestra planta de San Antonio de los Buenos? Porque nos permite hacerlo en México, y eso es muy importante para nosotros, porque al tratar nuestras aguas en Estados Unidos, nosotros tenemos que pagar el tratamiento de las aguas y recoger los lodos, ir a recoger los lodos y traerlos de vuelta. Por lo tanto, ampliar nuestra propia planta nos da autonomía, nos da realmente una gran soberanía en el manejo de las aguas. La siguiente, por favor. México ha hecho grandes cosas, tenemos acciones pendientes, hay 5 obras ya concluidas, no me voy a meter a ellas porque Efraín las va a conversar, pero tenemos 13 acciones pendientes y lo que se va a invertir, que es muy importante, son $600 millones por Estados Unidos. Aparece como una acción, pero es una acción de $600 millones, 11,000 millones de pesos. Y las otras obras que son nuestras son 10 obras para completar el acuerdo SILA, son ese acuerdo que se firmó en julio de 2022. Ahora vamos a acelerar ese cumplimiento de esas obras y con una inversión de $93 millones, que son 1,700 millones de pesos, que México y Estados Unidos van a compartir en 2026-2027. Y nosotros, por supuesto que le estamos apostando a la ampliación de nuestra planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos. Para ello requerimos $67 millones, 1,200 millones de pesos, que ahí estamos viendo que Estados Unidos nos puede financiar la mitad y la otra mitad con financiamiento que la Secretaría de Hacienda nos ayudaría a encontrar. La siguiente, por favor. Entonces, México ya cumplió con estas acciones, con 5 acciones, que yo, como digo, prefiero que las describa Efraín Morales y Conagua, porque ellos son los que han hecho estas obras fantásticas que han quedado maravillosamente bien. La siguiente, por favor. Este es el memorándum de entendimiento. ¿En qué consiste? Y yo quiero aquí, señora presidenta, si usted me permite, quiero agradecerle a Juan Ramón de la Fuente, a la Secretaría de Relaciones Exteriores, a Roberto Velasco, a la comisionada de la Comisión Internacional de Límites y Aguas, Adriana Recendis, y por supuesto a nuestra querida gobernadora Marina del Pilar, porque todos ellos en conjunto, y por supuesto Efraín Morales y su equipo de Conagua, sin ellos no sería posible haber llegado a donde llegamos el día de ayer, porque el día de ayer nos comprometimos
esperemos a que los dos comisionados, el de Estados Unidos y el de México, que es la Comisión Internacional de Límites y Aguas, van a acelerar el cumplimiento de estas obras, ¿verdad?, para hacerlas lo más pronto posible entre 2026 y 2027, las 10 de México y la de Estados Unidos, que se concluye hasta 2028. Por eso nosotros le dijimos, oye, si ampliamos la planta de San Antonio de los Buenos, nosotros nos tardamos menos, porque la de San Antonio de los Buenos la hizo el equipo de ingenieros de la Sedena, el general Manzano, a quien le rindo un testimonio de gratitud, y que la podríamos hacer en un año en realidad, si tuviéramos el financiamiento. Entonces, este acuerdo lo que hace es le da prioridad al agua tratada que va de Arturo Herrera y La Morita. Si vieron ahí, hay dos plantas, que en lugar de irse al río Tijuana, lo que queremos es que se vaya al sur, a la presa Abelardo Rodríguez, ahí lo van a explicar. Y por supuesto, pues ampliar nuestra planta de San Antonio de los Buenos, que eso nos interesa muchísimo, pero ellos tienen que ampliar también su planta de San Isidro, porque el crecimiento poblacional de la zona sí exige realmente que haya una planta del lado de Estados Unidos y otra planta del lado nuestro, pero lo que queremos es que ellos también aceleren su propia inversión, si no esto va a terminar hasta el 2028 y eso tarda mucho. La siguiente, por favor. Este es un acuerdo binacional muy importante, porque lo que hizo fue consolidar nuestra cooperación entre EPA y Semarnat. Nos vamos a ver con mayor frecuencia, logramos un gran entendimiento, reafirmar y acelerar los compromisos del Acta 328 del SILA y por supuesto nosotros le apostamos a la planta de Tijuana. Y todas estas instituciones participaron, Medio Ambiente, Relaciones Exteriores, Defensa, el Gobierno de Baja California y por supuesto Conagua. Este es el memorando. Y otra cosa muy importante, y es la última, es que este acuerdo se da en el marco de la primera reunión trilateral Canadá, Estados Unidos y México. Esta es una reunión muy importante porque es la Comisión de Cooperación Ambiental que se creó en 1994 en el marco del Tratado de Libre Comercio. Entonces, cuando se firma el TEMEC, se confirma que esta comisión seguirá funcionando y nosotros estamos funcionando muy bien. En México preside en este momento la Comisión de Cooperación y nosotros en la reunión de ayer y hoy vamos a continuar, por eso me tengo que retirar un poco antes, vamos a trabajar en estos temas que nos parecen fundamentales. Economía circular, vamos a intercambiar experiencias y nosotros los invitamos a nuestro Parque de Economía Circular de Hidalgo para que hagan inversiones, empresas canadienses, empresas norteamericanas que saben, que tienen mucha experiencia en la economía circular, intercambio de experiencias en remediación y restauración, sobre todo de zonas mineras, porque aquí en México tenemos 84 proyectos mineros de inversiones canadienses y alrededor de 30 proyectos de inversiones canadienses y estadounidenses. Por lo tanto, necesitamos colaborar, sobre todo para remediar cuando ya se termina la explotación minera. La gobernanza y manejo de residuos sólidos, que ellos tienen mucha experiencia en ese tema, y por supuesto la protección clave de especies migratorias, la gran mariposa monarca que se migra desde Canadá a México cada año y la verdad es que tenemos que protegerla sobre todo de los campos agrícolas de Canadá y de Estados Unidos porque ahí se están aplicando muchos plaguicidas y se está terminando, digamos, de alguna manera las plantas sobre las cuales sobrevive la mariposa monarca, sí, y muchas aves diversas. Entonces, esto es lo que acordamos los tres, Canadá, Estados Unidos y México. Así es que muchas gracias, señora presidenta. Alicia. Es cuanto. Gracias. Efra. Sí. Va a exponer Efraín sobre el mismo tema y ahora vamos a las preguntas. Con su permiso, presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Vamos, si me lo permite la presidenta, compartir con ustedes de manera muy general cuáles son los alcances de este memorando de entendimiento para el saneamiento del río Tijuana que se firmó el día de ayer entre el Gobierno de México y el Gobierno de los Estados Unidos. Primero, hay algunas obras que resulta importante mencionar. Hay un sistema de alejamiento que tiene que ver con la rehabilitación de la planta Arturo Herrera y también la planta de La Morita hacia la presa Abelardo Rodríguez, que es una obra muy importante porque además de que nos va a ayudar a tratar el agua de una mejor manera, también nos va a ayudar a poderla utilizar de una mejor manera.
Después se tienen una serie de obras complementarias que tienen que ver con interceptores, que tienen que ver con colectores, que tienen que ver con plantas de bombeo. ¿Qué significan estas obras o para qué nos van a servir? Básicamente tiene que ver con que digamos, las descargas que se tienen en las zonas urbanas se puedan colectar de una mejor manera para que se puedan conducir a lo largo del río hasta este punto y de aquí se pueda enviar esa agua a dos fuentes de tratamiento principalmente. Una fuente que es la planta San Antonio de los Buenos, que vamos a hablar un poco más adelante, que se encuentra en Playas de Rosarito, y otra planta que se encuentra en San Diego, que es la planta de San Isidro, es una planta internacional que opera el gobierno de los Estados Unidos. Se trata en total de 13 proyectos prioritarios de infraestructura hídrica y de saneamiento fronterizo que van a representar una inversión de 693 millones de dólares durante los años 2026 y 2027. Si podemos ir a la siguiente lámina, por favor. Bueno, decir que, como lo mencionó la secretaria Alicia Bárcena, se trata de un proyecto que inició con una firma del Acta 328 en el año 2022 y que hasta el momento el Gobierno de México ha invertido 1,129 millones de pesos. ¿En qué acciones se ha traducido esta inversión? Tenemos ya 5 proyectos concluidos, una que es la construcción de la planta de bombeo de La Sila, la construcción de la planta de bombeo Los Laureles 1, la rehabilitación del colector Oriente, la rehabilitación del colector internacional fase 1 y también la construcción de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos, a la que nos vamos a referir en la siguiente lámina. Esta planta de tratamiento es una planta que tiene un sistema de tratamiento bastante eficiente. Es una planta que inició su construcción durante el gobierno del presidente López Obrador y que inició operaciones en mayo de este año. Es una planta que trata un caudal de 800 litros por segundo. Es una parte muy importante de, digamos, el agua que viene contaminada a lo largo del río Tijuana y representó una inversión de 776 millones de dólares. Entonces, de pesos, perdón. Entonces, esas son las acciones que se han estado realizando. Decir que en el caso, si podemos regresar a la lámina anterior, por favor. Una más atrás. Un elemento muy importante dentro de estas inversiones es la que tiene que ver con la rehabilitación o la ampliación de la planta de San Isidro en San Diego. ¿Por qué? Porque es una planta que va a duplicar su capacidad de tratamiento. Actualmente está tratando 1,100 litros y con la intervención que va a realizar el gobierno de los Estados Unidos de una inversión de 600 millones de dólares, va a lograrse tratar el doble de estas aguas. Entonces, se trata de una inversión conjunta de 693 millones que se va a realizar durante los siguientes 2 años. ¿Es cuánto, Presidenta? Pues ¿cuánto es la inversión que va a hacer México? De aquí a… Ya se hizo una inversión de… Se hizo una inversión… 1,200… ¿Está en la siguiente lámina, por favor? Ya se hizo una inversión de 1,129. Se hizo una inversión de 1,129 en el 2000… 22, 23 y 24. Vamos a realizar una inversión de 93 millones en estas 12 obras. Y se van a realizar, la mitad se van a realizar en el 2026 y la otra mitad se van a realizar durante el 2027. Pero, Efra, ¿cuánto costó la planta de San Antonio de los Buenos? La planta de San Antonio de los Buenos tuvo una inversión, ¿está en la siguiente lámina? De 776 millones de pesos. De acuerdo. Entonces, de los 600 es importante porque antes… De los 693 millones de dólares de 13 proyectos prioritarios, México va a hacer ¿cuánta inversión? 93 millones de dólares y Estados Unidos 600 millones de dólares en su territorio para ampliar la planta de San Isidro. Es un acuerdo muy importante. Ya había habido una primera firma en el periodo del presidente López Obrador y ahora se fortalece ese acuerdo
con la ampliación también de la planta de tratamiento de San Antonio de los Buenos y diversas obras que tenemos que hacer y que vamos a hacer durante el 2026 y el 2027, y Estados Unidos se compromete a ampliar la planta de San Isidro. Entonces, un acuerdo integral, bilateral, muy importante para lo más importante, que es sanear el río Tijuana y las playas de Rosarito y de San Diego. Ahora sí, a ver si hay alguien que tenga preguntas sobre este tema, ¿pero sobre otro tema o sobre este? A ver, adelante. Gracias, presidente. Buenos días, secretaria. Felicitarle por este memorándum de entendimiento entre Semarnat y la EPA. La pregunta sería, secretaria, perdón, me presento, Carlos Pozos de LM Noticias. ¿Cuáles serían los desafíos ambientales y de salud entre las dos fronteras de México con Estados Unidos, sabiendo que tenemos una extensión de 3.152 kilómetros desde Tijuana hasta la desembocadura del río Bravo en el Golfo de México? ¿Cuáles serían los principales desafíos ambientales y de salud en nuestras fronteras? Gracias. Con su permiso, señora presidenta, sí, efectivamente conversamos ayer de esos desafíos bilaterales y sobre todo la EPA maneja tres temas fundamentalmente, que es la contaminación del aire, del suelo, de las aguas. Entonces, hablamos justamente de cuáles son los desafíos. Por ejemplo, un desafío que México tiene es que estamos importando llantas usadas de Estados Unidos. Entonces, hablamos con él para decirle que queremos parar esa importación de llantas usadas, ¿verdad? Y él está totalmente de acuerdo, porque nosotros con esas llantas usadas aquí las usan un mes o 2 meses y luego se botan, y realmente nosotros pues necesitamos que podamos reusar, reutilizar, economía circular. Entonces, uno de los desafíos es precisamente cómo tratamos nuestros diferentes residuos sólidos, por ejemplo, entre las dos fronteras, cómo tratamos nuestras aguas, la calidad sobre todo, en términos del SILA, la Comisión Internacional de Límites y Aguas, es la que define cuáles son, en cierta medida, cómo se va a utilizar el río Bravo. Eso ya lo vemos, lo vieron ustedes en otra ocasión, lo podemos ver en otra ocasión, pero es la Comisión Internacional de Límites y Aguas. Es decir, lo que quiero expresar es que lo que ayer se confirma es que tenemos mecanismos con Estados Unidos, México y Estados Unidos, que ayer se consolidaron. Tenemos mecanismos de diálogo permanente. Ahorita resolvimos el problema, bueno, estamos planteando la resolución total del problema de saneamiento del agua de Tijuana. Pero eso no obsta porque surja algún otro tema que debamos tratar, por ejemplo, pues en Tamaulipas, por decir algo. Ayer también yo le planteé el tema de SpaceX al administrador de la EPA, porque ellos también otorgan ciertos permisos a los lanzamientos de SpaceX, no son los únicos, y entonces, bueno, hablamos de eso también, cómo podemos manejarlo de manera conjunta, de manera colaborativa, ¿verdad?, para que cada tema que podamos abordar lo hagamos de manera conjunta. Ellos tienen mucha experiencia en algo que a nosotros nos interesa mucho, que es la reducción de trámites. Es interesantísimo cómo vimos que los 3 países, en este caso Canadá, Estados Unidos y México, queremos reducir la tramitología, porque este es un sector que se ha sobreregulado en el tiempo. Entonces, ellos van a aplicar, por ejemplo, inteligencia artificial para sus trámites, también Canadá, pero sobre todo Estados Unidos, y a mí nos interesa mucho su experiencia para nosotros también hacer lo mismo, ¿no? Aprender unos de otros, eso es lo fundamental. Pero claro que tenemos desafíos, yo creo que lo que queremos justamente es que podamos abordarlos, y no solamente en los estados fronterizos, por cierto. Creo que la colaboración debe darse en varios sentidos. Inclusive ayer hablamos de otro tema muy importante, y es, por ejemplo, nosotros somos importadores de gas natural en algunos puntos de la frontera, y en ese sentido pues nos interesa mucho dialogar, ¿verdad?, para que no haya impacto ambiental de estos
de estos gasoductos que entran a nuestro país. Nos pusimos de acuerdo cómo hacerlo, junto con la Secretaría de Energía, por supuesto, y la CFE, que son los encargados. Pero me refiero, lo que te quiero expresar es que está el mecanismo abierto para poder tratar cualquier tema. Estamos muy cercanos. Yo tuve la oportunidad de conocer al embajador de Estados Unidos en ese sábado de una cena que lo fui a buscar justamente porque al día siguiente iba a Tijuana y a mí me interesaba mucho que fuera a San Antonio de los Buenos, y fue. Y creo que eso ha ayudado mucho también. La Secretaría de Relaciones, la Defensa. Él, por ejemplo, el embajador de Estados Unidos fue a Tijuana, fue a San Antonio de los Buenos, conoció al general Manzano, conoció a la gobernadora, por supuesto, Marina del Pilar, y se fue muy bien impresionado. Entonces, pues eso es lo que nos interesa, que vean que México puede, tiene capacidades y que conjuntamente podemos resolver un problema tan grave como es este de Tijuana. A sus órdenes. ¿Sobre el tema? Adelante. Buenos días, Javier Pérez de HC Noticias. Bienvenidos a los visitantes, Presidenta, con su permiso. En el tema de energía, ahorita hablando de los residuos sobre este tema, ¿se ha contemplado que México reuse todo lo que son los rellenos sanitarios? Hay un ejemplo, por ejemplo, en Ciudad Juárez, Chihuahua, hace algunos años se producía gas, electricidad, se proveía de electricidad a Comisión Federal de Electricidad, a tal grado que Juárez recibió un cheque de Comisión Federal por millones de pesos. Ahora, por ejemplo, en Jalisco se está aprovechando esta energía. Hay empresas que están buscando invertir prácticamente en el sureste del país. ¿Se ha contemplado todo esto en este plan que estamos viendo para producir gas, precisamente metano o gas butano? En este acuerdo en particular, no. Este acuerdo fue específicamente para el tema de las aguas residuales de Tijuana. Pero en la relación bilateral, porque tuvimos una mesa de conversación bilateral, sí abordamos, no necesariamente ya para resolver los temas específicos, pero para abrir el diálogo, para ver este tipo de temas como el que usted está planteando. Y ahí a mí, la verdad, como yo le dije a él, al administrador, ahí sí me gustaría que si abrimos una mesa de trabajo como la que hicimos ayer, pues participe la CNR y la CFE. Pero lo que te quiero decir es que hay un mecanismo para tratar estos temas y hay conciencia de que lo debemos hacer de manera conjunta, que eso es muy importante. Sí, porque son muchísimas las toneladas de relleno que los chinos dicen que en México sepultamos millones, una riqueza en desechos orgánicos que se podría reutilizar precisamente para generar luz, para generar gas. Precisamente ese fue el gran tema que ayer abordamos, la economía circular, en donde lo que sí acordamos es que ellos nos den sus experiencias, y no solo sus experiencias, su cooperación cuando se trate, por ejemplo, de empresas de Estados Unidos, ¿verdad? Que ellos mismos nos ayuden para ver cómo se remedia o cómo se tratan estos residuos para obtener energía. El metano fue uno de los grandes temas ayer, porque el metano es mucho más dañino que el carbono, que el óxido de carbono. Digamos, los gases de efecto invernadero, uno de los más dañinos es el metano, precisamente. Y nosotros queremos tecnologías para manejar mejor el metano. Eso sí se abordó. Se contemplan empresas también Estados Unidos y Canadá, y sobre todo mexicanas, y podrían entrar estas al Plan México. Absolutamente, nosotros estamos muy comprometidos con la Presidenta y con la Secretaría de Energía para ver cómo hacemos un reuso de los residuos para precisamente generar biogás, que es pues el metano. Gracias. Sus órdenes. Sí. ¿Algo nuevo? ¿Eso es nuevo? A ver, la última. Gracias. Buenos días, Esteban Durán, Vanguardia Veracruz. El pasado 22 de julio se inauguró el taller para fortalecer el combate a la tala ilegal, en la cual participó el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Se realizó este taller. ¿Cuáles fueron los alcances que tuvieron, sobre todo para combatir la tala clandestina y evitar con ello que los bosques de México puedan ser mermados por esta banda de taladores? Me permite respondo, pero no tiene que ver con Tijuana, ¿verdad? No. Trajimos vinieron todos los representantes de nuestras oficinas estatales, todos, los 32, que tenemos uno en la Ciudad de México. Participó la Secretaría de la Defensa, la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública,
porque la tala ilegal es un tema muy de fondo que debemos tratar coordinadamente el gobierno federal, pero también los estados, también los municipios y definitivamente la Sedena, la Secretaría de la Marina y la Guardia Nacional nos han ayudado muchísimo. Entonces lo que queremos es coordinarnos, ¿verdad? Nosotros generamos guías para el uso de la madera, ¿no? Madera legal, pero nos interesa mucho hacer un control muy específico de toda la cadena de valor desde que sale una guía hasta que se exporta o se usa y de esa manera detectar las zonas prioritarias de tala ilegal y poner realmente acción. Yo quiero decir que hemos recibido un gran apoyo de la Guardia Nacional. Hoy día está la Guardia Nacional en el Estado de México, en zonas prioritarias, precisamente para abordar el tema de tala ilegal. Estamos muy en contacto, por ejemplo, para proteger el bosque de agua, el gobierno de Morelos, el gobierno de la Ciudad de México, el Estado de México, firmamos un convenio, estamos trabajando juntos y juntas, pero la Semarnat necesita, y la CONAFOR, del apoyo de la Guardia Nacional y de las Fuerzas Armadas. Gracias. Presidenta, si me permite otro tema que tiene que ver con medio ambiente, igual. ¿De qué? Sobre en el norte de Veracruz, en Pemex ya se ha ingresado a la manifestación de impacto ambiental para construir una planta de fertilizantes en Poza Rica y Coatzintla. Esta obra representa una inversión de más de 1.500 millones de dólares y se proyecta que generará miles de empleos y contribuirá a la autosuficiencia agroalimentaria del país. Preguntarle cómo valora su gobierno este tipo de proyectos estratégicos que fortalecen tanto a la soberanía energética y como a la soberanía energética como al campo mexicano. ¿Qué seguimiento habrá para que se garantice también el respeto al medio ambiente en este tipo de obras? Es una planta de producción de fertilizantes que existía en México y ahora Pemex firmó un convenio, un contrato a partir de una inversión mixta, una parte privada y otra parte de Pemex sin ceder la concesión, es decir, sin concesionar la planta de Escolín. Entonces, en realidad ya está impactado, es en una planta de producción petroquímica y de fertilizantes que ya existía. Ahí se va a construir la nueva planta y va a permitir que se alimente al programa de fertilizantes que tiene la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Es un muy buen proyecto y es el primero en su tipo en términos de una inversión mixta para la producción de fertilizantes y vamos a seguir con el tema de petroquímica y fertilizantes de esta manera. Sí. Un breve comentario sobre su asistencia a la cena de la embajada. No, eso ya es otra cosa. Bueno, listo. Entonces vamos al tema de, ¿qué sigue? México canta. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días. Como anunciamos la semana pasada, hoy vamos a dar a conocer a los 8 semifinalistas de la región oeste de Estados Unidos del concurso binacional México Canta por la paz y contra las adicciones. Quienes no han escuchado, lo hemos estado reiterando en Mañanera, pero bueno, es un concurso sin precedentes que se ha convertido en una plataforma para impulsar jóvenes talentos que dan voz a una generación que reafirma su identidad, une culturas. También es una plataforma que fortalece los diversos géneros de la música tradicional y una plataforma que genera nuevas narrativas y se convierte desde la Secretaría de Cultura en parte de una estrategia integral de atención a las causas. ¿En qué momento estamos ahora? Seguimos en la fase 3 que termina el 8 de agosto, donde estamos, bueno, yo no, el jurado están clasificando en 3 regiones de Estados Unidos. Hoy se presenta la segunda, próxima semana presentamos la última para empezar con México y además de la clasificación los preparan en estudios profesionales representativos y simbólicos de la industria musical con productores de amplia trayectoria.
Hoy queremos compartirles 8 clasificados que junto con los clasificados de la región pasada, que fue la región este en Estados Unidos, ya están avanzando con pasos firmes a las semifinales que darán inicio, para quienes no lo recuerden, el 17 de agosto. Esto se va a estar transmitiendo en los medios públicos. Ahorita hay más de 18 medios públicos, también en plataformas digitales, los domingos de 19 horas a 21, rumbo a la gran final, que será 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad. ¿Avanzamos? Los clasificados de la región oeste, y en este sentido cabe mencionar que en esa región participaron más de 1,400 jóvenes, recién tuvieron sus sesiones de preparación y grabación la semana pasada. Estuvieron en Los Ángeles, California, que bueno, sin duda es considerado el corazón de la industria musical global, uno de los epicentros donde convergen artistas de todo el mundo para dar vida a propuestas sonoras que resuenan en los primeros lugares del mundo, como lo es la música mexicana. Estas sesiones se hicieron en el emblemático Water Sound Studios, que es un espacio referente de la industria musical, tiene más de 20 años de historia, ha dado origen a innumerables éxitos que han marcado generaciones. Y mencionar que entre los productores de esta región está el reconocido productor e ingeniero Carlos Castro, 13 veces nominado al Grammy Latino, quien trabajó con artistas como Michael Jackson, Alicia Villarreal, Jenny Rivera, Marco Antonio Solís, por mencionar algunos, en colaboración con Javier Ramírez y Roberto Guadarrama de los Bukis como directores artísticos. Muchas gracias a ellos que acompañaron a los jóvenes en esta gran experiencia emotiva y de profesionalización. Y aprovechar, Presidenta, para felicitar a los Bukis, porque este miércoles develaron una estrella de honor en el Paseo de la Fama de Hollywood, un orgullo para todas y todos los mexicanos y mexicano-estadounidenses. Agradecerles el apoyo a este gran concurso y tendremos más sorpresas también con Guadarrama más adelante. ¿Avanzamos, por favor? Ahora sí, vamos muy breve a que les presente a los clasificados de esta región. Son Janine. Ella ha hecho fusión mexicana, su tema se llama Ni Diabla ni Santa, es cantautora. Ella nació en Los Ángeles, inició en el mariachi a los 9 años, ha participado en muchos concursos y nos representó como la primera mujer en un showcase regional, que es una presentación en un festival muy importante en Estados Unidos que se llama South by Southwest, y es la primera mexicana que nos representa, mexicana, que promueve la fuerza femenina, y eso lo van a ver en el concurso. Luego está, ¿perdón? Vamos, porque viene el video. Bueno, sí, Brian Muñoz, tenemos después a Michelle Domenzain, a Mike León, a Muriel, y la mayoría son cantautores. Todos ellos presentan en este video pues parte de su historia, ya están preparados, ya grabaron sus temas, y próxima semana, Región Centro, terminamos con Estados Unidos. Agradecerles a todos los mexicano-estadounidenses y muchas gracias a la Presidenta por el apoyo a esta gran iniciativa. Vamos por favor con este video. Hola, mi nombre es Janine, tengo 28 años y soy nacida en el este de Los Ángeles, criada en Los Ángeles, California. Y empecé a cantar desde muy niña. Recuerdo que a mí me gustaba simplemente transmitir emociones. Por ti yo pago el precio, tienes lo que merezco, de lo que tengas quiero más. Para mí cantar en un concurso tan importante pues me da mucha felicidad, mucha satisfacción de poder tener la oportunidad de proyectar mi talento y también ver a tantos colegas que andan queriendo echarle ganas en esta industria que es mucho, se requiere mucha disciplina. Para mí es algo que debemos que aprovechar y más si lo estamos haciendo por la paz y contra las adicciones, y qué chulada, qué chingón, ¿no? Para mí, no más solo para mí. La
Las adicciones definitivamente son el veneno de la sociedad. A mí las adicciones me hicieron muchísimo daño, me hicieron desconectarme por completo de mi esencia. Es lo que más te va a alejar de tu felicidad real. Yo ya gané por el simple hecho de dedicarme a esta arte tan bella, y a donde la música me quiera llevar, yo ahí estaré. Conectamos en los placeres, somos exactos. Soy originario de León, Guanajuato, y vivo aquí en Moreno Valley, California. Trabajo en las noches, soy manejador de montacargas. Todo lo que gano lo invierto, ayudo a la casa, claro, como todo, pero lo que me queda lo invierto en la música. Desde que te vi, supe que nuestro amor iba a ser para siempre. Cierra los ojos y dime lo que sientes. Los días son cortos y los colores diferentes. Mi canción se llama Perdón. Perdón porque es una carta de como diciéndole a la persona, perdón que te lastimé. Me inspiré de una situación cuando alguien te quiebra el corazón o cuando le quiebras a alguien el corazón, pero no quisiste hacer eso, no era la intención, y de ahí nació la canción. A mí me parece cantar por la paz y contra las adicciones algo muy fuerte, es algo que es un honor poder usar nuestras voces para alzar el mensaje. Porque me haces falta. Nunca me veía yo sola tocando, pero cuando toco con Azalia me siento como que tenemos como un click, como una química para la música. Nos acoplamos muy bien. No importa dónde nos lleven las carreras, sé que siempre vamos a regresar a crear algo nuevo juntas. Otra vez, otra vez, otra vez, mi corazón me llama. Les quiero decir a mis papás que todo lo que hago es para ellos. Siempre estoy muy agradecido de todo lo que han sacrificado y que me han dado a mí, especialmente mi mamá, que ha trabajado mucho y sí, me gustaría me gustaría que ya no tiene que trabajar tampoco ella y no sé, poder dedicarme yo a esto Y te juro que esto es más por mí, aunque me duela verte partir. No te lo niego, yo fui el que perdí. Hoy yo me olvido de ti, mi corazón ya se ha cansado de esperar. Me he enfrentado a lo que todas las mujeres de México, al machismo, ¿no? Y ha sido como este descubrimiento de mi auténtico ser, de mi mujer interna, mi feminidad, y también de dejar atrás como una rabia de estancamiento. Entonces mi proyecto se trata de eso, de liberarte, liberar la rabia y convertirla en algo positivo, en algo que es creativo y que es auténtico para ti. Que esta noche tan solo quiero ser feliz, feliz. Gobierno de México. Vamos a subir, de hecho está en el portal mexicocanta.gov.mx, todos los materiales de los jóvenes para que los escuchen y se vayan preparando rumbo a las semifinales. Muchísimas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Reitero, 17 de agosto arrancan todos los domingos durante 7 domingos, de 7 a 9 de la noche, en más de 18 medios públicos, plataformas digitales, y los vamos a poder ver por las distintas regiones que vamos presentando. Por ejemplo, la de la semana pasada, que era región este, va a arrancar y son los primeros, que es 17 de agosto. Ellos irán la siguiente semana y así nos vamos a ir de manera consecutiva hasta la gran final 5 de octubre en el Teatro de la Ciudad. Agradecerle también al Gobierno de la Ciudad de México por ese apoyo y muchas gracias, Presidenta. Muy buenos días. Adelante, Olivia. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos. Atendiendo la instrucción de nuestra Presidenta, esta mañana presentamos y develaremos el billete conmemorativo del gran sorteo especial del 15 de septiembre en honor a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Hay cosas que no se olvidan, como el país que te vio nacer, como la tierra que te formó, como la familia, que aunque estés lejos, nunca deja de esperarte.
Hoy no presentamos un sorteo, presentamos un abrazo que cruza fronteras, un acto de justicia, una memoria que se honra. ¿Sabían ustedes que el 2 de mayo de 1861 el presidente Benito Juárez firmó el decreto que dio vida a la Lotería Nacional como la única que existiría en la República? No fue un acto cualquiera, fue un acto de Estado. Así nació la Lotería Nacional como una forma civil de resistencia, como un pacto con la nación, ya que se realizaban sorteos para financiar al ejército del pueblo que luchaba contra la invasión extranjera. En el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas, a través de la participación en los sorteos, el pueblo apoyaba para cubrir el pago de la deuda generada por la expropiación petrolera. La Lotería Nacional, con 255 años de historia, ha sido testigo de las grandes transformaciones de México, la independencia, la reforma, la revolución, y hoy con profundo orgullo forma parte de la cuarta transformación de la vida pública con la primera mujer presidenta de nuestro país, quien ha determinado que los beneficios de este sorteo sean en apoyo a nuestras hermanas y hermanos migrantes. Y eso no es un gesto menor, es un acto de justicia y de memoria, una manera de decirles desde su patria: no están solos, no han sido olvidados, el Estado responde y el pueblo de México está con ustedes. Al comprar un cachito de este sorteo, estarán comprando un cachito de amor para devolver ese amor con el que nuestras hermanas y hermanos migrantes han apoyado a sus familias todos estos años a pesar de la distancia. Este gran sorteo especial se celebrará el próximo 15 de septiembre, fecha que nos une con dos conmemoraciones profundas: el inicio de nuestra independencia y el arranque del mes de la herencia hispana en los Estados Unidos, donde casi 40 millones de mexicanas y mexicanas celebran sus raíces con orgullo. El día de ayer tuvimos la oportunidad de platicar con migrantes de varios estados de la Unión Americana y están felices con esta iniciativa. Los hermosos diseños de los cachitos fueron realizados por Marisol Gandarilla, quien es una talentosa compañera ilustradora que trabaja con nosotros en la Lotería Nacional, y están inspirados en el himno migrante del colectivo Legado de Grandeza, a quienes agradezco su entusiasta participación otorgando los derechos de uso y quienes nos apoyarán en la promoción de este gran sorteo. Este sorteo especial del 15 de septiembre generará recursos estimados de 100 millones de pesos en beneficio de nuestras hermanas y hermanos migrantes. Este sorteo ofrecerá una estructura de premios muy atractivos. El sorteo tiene un valor acumulado. ¿Ponemos la estructura? Gracias. La siguiente. El sorteo tiene un valor acumulado a repartir de más de 424 millones de pesos y una emisión de 4 millones de cachitos. El costo de cada cachito es de solo 200 pesos. Tendrá un premio mayor de 255 millones de pesos, como los 255 años que cumplimos, dividido en 10 premios de 25.5 millones de pesos. Además del premio mayor, tienes la posibilidad de ganar, comprando tu cachito, 5 premios de 10 millones de pesos cada uno, 15 premios de 1 millón de pesos cada uno, 18 premios de 500,000 pesos cada uno, 25 premios de 250,000 pesos cada uno, 50 premios de 100,000 pesos cada uno, 2 premios por aproximación de 1,100,000 pesos cada uno, 2 premios por aproximación de 550,000 pesos, 3,999 premios por terminación de 7,000 pesos, 3,999 premios por terminación de 5,000 pesos y 39,999 reintegros. Es decir, 128 premios directos y un total de 48,129 premios. ¿Y en dónde los podemos adquirir? Presidenta, el activo más importante que tiene Lotería Nacional son sus vendedoras y vendedores de billetes, a quienes desde aquí les hago un reconocimiento. Ellos serán los portadores de este mensaje, además de la red de 8,300 puntos de venta en toda la República. Los cachitos estarán a la venta a partir de hoy y hasta unas horas antes del sorteo, el 15 de septiembre.
Además, se realizarán activaciones de promoción y venta en puntos clave como aeropuertos, centrales de autobuses, cruces fronterizos y puentes internacionales. Y este gran movimiento de promoción interinstitucional se realizará en coordinación con la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, e iremos sumando a gobiernos estatales, municipales, principalmente de la franja fronteriza y de los estados con mayor número de migrantes. Y también está disponible en la venta en línea a través de nuestra página web Alegría Lotería. Y como en cada sorteo, serán nuestras niñas y niños gritones quienes darán voz a esa causa con su entusiasmo y su alegría. Muchos de ellos también tienen familiares que han migrado, abuelas, tías, primos, por lo que están felices con este sorteo. Por último, a quienes apoyan a México desde lejos, les decimos, su fuerza es nuestra fuerza. Su historia es nación y su legado es grandeza. Y para develar este billete, con usted, Presidenta, está con nosotros Jessie, del colectivo Delegado de Grandeza, en representación de las y los hermanos migrantes. Y antes de develar este billete, si me permite, Presidenta, escuchamos la porra que prepararon nuestros niños y niños gritones y cerramos con la presencia del Delegado de Grandeza. Y recuerden siempre que si juegan, gana México. Y los que estaban, todos los sí, ahí viene. invitados que están… Sí, ahí viene. Si quieres, ponemos la porra y que vengan. Sí. México con M de migrante. México con M de migrante. ¡Premio Mayor! ¡Premio Mayor! Ahora sí, déjalo ahí. Ah, no, acá de este lado. Gracias. Adelante. Otra vez. México con M de migrante. México con M de migrante. ¡Premio Mayor! ¡Premio Mayor! A ver si que pase el legado y Jessie. ¿Por qué no ponen a nuestros hermanos para que… Ahí, déjalo ahí. ¿Cómo están? ¿Qué pasa? No. Sí. Bueno, vamos. Sí. ¿Grabaron un saludo? Ah, sí, pero sin sonido. Sí. Adelante. Adelante, Jessie. Sí. Buenos días, ¿cómo están? Pues primero que nada, quiero decirle gracias a usted, Presidenta, por recibirme y a mis compañeros también. No vengo solo. Y pues ¿Están aquí atrás? puede que sí, puede que no sabemos todavía. Pero sí, estoy muy orgulloso, muy feliz de estar aquí, muy contento. Me da mucha felicidad saber que pues esto nos va a ayudar mucho a nuestros paisanos migrantes, a muchos amigos que yo conozco, muchos familiares. Es algo que la verdad me pega mucho en el corazón. Ayúdanos, pues. Vamos. Compañeros, salgan. Bueno, este 15 de septiembre los billetes de la Lotería Nacional y el propio 15 de septiembre está dedicado a nuestros hermanos migrantes. El recurso que se obtenga después de los premios va a ser para fortalecer todo el apoyo a los migrantes en Estados Unidos por parte de nuestros consulados. Los invitamos a que adquieran este billete y además al Legado de Grandeza están cordialmente invitados al 15 de septiembre para que canten a todo México. Que vivan los migrantes. México se escribe con M de migrante.
Gracias, 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 gracias. Gracias a todos. Gracias. Bueno, ¿vieron los billetes? Qué hermosos. Bueno, vamos a las preguntas. A ver, adelante, Carlos. Buenos días a todas y todos. Carlos Navarro de Heraldo Media Group. Presidenta, es el primer acuerdo bilateral oficial entre la administración del presidente Trump y su administración. ¿Podría ser un preludio previo al 1 de agosto, Presidenta? Sí, es un acuerdo de entendimiento y es muy importante porque había, no sé si se acuerdan que incluso el presidente Trump hizo una publicación relacionada con la contaminación del río Tijuana. Ya desde el 2022 había una serie de acuerdos, ahora se fortalecen esos acuerdos y además se amplía el nivel de colaboración, la inversión que va a hacer Estados Unidos y la inversión que va a hacer México para el saneamiento del río Tijuana y con ello también el saneamiento de las playas en Rosarito y en San Diego. Entonces es un acuerdo muy importante y como otros que hemos tomado, como por ejemplo el acuerdo que tuvimos relacionado con las aguas, la entrega de agua relacionada con el Tratado de 1944. Ha habido varios acuerdos. Nosotros siempre vamos a buscar el acuerdo y el diálogo con los Estados Unidos en el marco, como siempre decimos, de nuestra soberanía. Presidenta, ¿qué tan importante sería que el Papa León XIV viniera a México? Es un país de más de 95 millones de católicos. Ha habido 7 visitas de los representantes del Vaticano. ¿Qué tan importante sería que aceptara esta invitación, Presidenta? Pues primero, él es un hombre que da mensajes de paz y en eso coincidimos plenamente. Así han sido sus mensajes desde que fue nombrado Papa. Y además, pues, como personalidad y también pues para los mexicanos y mexicanas que tienen como religión la católica, que es una amplia mayoría. Hay libertad de culto en México desde las leyes, desde la Constitución del 57 y las leyes de reforma principalmente. Se respeta todas las religiones, pero pues la mayoría del pueblo mexicano tiene la religión católica. Y como representante más allá de la Iglesia Católica del Estado Vaticano, pues su visión y su mensaje de paz pues es muy importante para todo el mundo. Presidenta, preguntarle, ¿México se sumará a esta condena mundial de 25 países que han hecho a esta situación entre Israel y Palestina, señalando la hambruna que están padeciendo y que cientos de niños están falleciendo por esta hambruna que están padeciendo? Hemos, en todos los foros internacionales, y nuestro representante de Naciones Unidas lo ha hecho públicamente y aquí lo hemos hecho, que buscamos la paz y que pueda haber la estancia pacífica de 2 estados, que es el Estado de Israel y el Estado de Palestina. Entonces, por supuesto que condenamos lo que está ocurriendo en este momento y México pone todas sus palabras y sus acciones para que se construya la paz entre estos 2 estados. Gracias, Presidenta. ¿De qué manera va a actuar el Estado después de lo que se difundió ayer en redes sociales sobre este lamentable asesinato de una mujer taxista, quien era maestra jubilada, y que la imagen es muy fuerte? ¿De qué manera va a actuar el Estado? Desde que a esta persona se denunció su desaparición, desde ese momento hubo colaboración con el Gabinete de Seguridad y en este momento se está colaborando con la Fiscalía del Estado de Veracruz y obviamente con la gobernadora para pues llegar al fondo de estos hechos y pues que no haya impunidad. Pareciera un desafío del crimen organizado con estos mensajes, Presidenta. Pues hay que ver exactamente la condición en la que esto ocurrió y sobre todo apoyar para que no haya impunidad. Recuerden que
hemos estado trabajando desde el primer día en todo lo que tiene que ver con la seguridad en nuestro país y particularmente en el tema de las extorsiones o cualquier cuota que pudiera estar pagando cualquier pequeño empresario, gran empresario relacionado con algún asunto de extorsión. Lo que se hizo en colaboración con el Estado de México recientemente y en otros lugares del país lo vamos a seguir haciendo y sobre este caso en particular que no haya impunidad. Por último, Presidenta, usted ha mencionado en decenas de ocasiones y ha reiterado los principios del movimiento de la Cuarta Transformación. Sin embargo, pues en los últimos días se han difundido imágenes de varios representantes, tanto del pueblo a través de la elección como diputados, donde se muestran en estas vacaciones en Europa. Han dicho que todos tienen derechos a vacacionar, sin embargo, las escenas dictan otra imagen, por así decirlo. ¿Qué está pasando? ¿El mensaje no está llegando, Presidenta? ¿O qué está pasando en esta situación? Lo primero es que mientras sean recursos personales, no públicos, porque eso sí ya tendría otra connotación, pues las personas tienen derecho a vacacionar. Mi posición, y siempre lo he dicho, y así nos evalúa el pueblo siempre, es que el ejercicio del poder en la Cuarta Transformación debe ser con humildad. El poder es humildad. Y eso tiene que mostrarse en cualquier acción que desarrollamos. Ahora, lo importante también es que se garantice, y así es en estos casos que han sido públicos, es que sus vacaciones son pagadas con sus recursos, no hay uso de recursos públicos. ¿No considera que, como bien menciona, evalúa el pueblo y que esto cause negativos en el movimiento con estas imágenes? No, a ver, cada quien estamos en evaluación de la gente, todos. Pero el movimiento es muy fuerte y se sabe dónde están los principios. Eso es lo importante. Muchas gracias, buen día a todas y todos. Muy bien. Acá. Gracias, Presidenta. Buenos días, Claudia Guerrero, del periódico Reforma. Para insistir sobre este caso de Veracruz, ¿qué mensaje desde su punto de vista da la difusión de un video donde se ve a una maestra jubilada hincada, rodeada de hombres armados y que al final se atreven a ejecutarla? ¿Qué mensaje recibe el Estado mexicano de parte de este grupo? Primero pediría que se aclarara pues todo, porque hay mucha información, pero como saben, yo prefiero que en estos casos la dé el Gabinete de Seguridad, de este caso en particular y de todos. Entonces, primero que se clarifique cómo fue la muerte de esta mujer, también que de acuerdo a la información que se tiene, cuál es el contexto de esta situación. Eso en primer lugar, siempre hay que tener la información completa. Segundo, pues por supuesto que es lamentable que esto ocurra. ¿Qué hacemos? Pues trabajamos todos los días para erradicar este tipo de delitos. Y en particular en lo que tiene que ver con extorsión, estamos con una nueva estrategia, un fortalecimiento de la estrategia más que nueva, que está dando resultados. Y vamos a seguir dando resultados todos los días para que estas situaciones no ocurran en el país. ¿Pero la lectura es un reto al Estado mexicano? Yo quisiera que lo mencionara directamente el Gabinete de Seguridad, porque hay mucha información relacionada con este caso, que tiene la propia Fiscalía de Veracruz y también el Gabinete de Seguridad, y prefiero que ellos, de acuerdo a cómo avanza la investigación, puedan darle información a todas y a todos. En la reunión de esta mañana se planteó la posibilidad de reforzar la presencia de elementos federales en la región. Se está apoyando a la gobernadora y en esta investigación, en particular a la Fiscalía General del Estado de Veracruz. Correcto, gracias, Presidenta. En otro tema quería preguntarle, insistirle sobre este asunto de los viajes y la manera en la que algunos políticos que pertenecen a este movimiento han decidido pasar su verano en Europa. El tema es que ya hubo un pronunciamiento público de usted y del partido sobre la manera en la que deberían conducirse los integrantes de este movimiento, porque se habla de que hay que ser y parecer, ¿no? ¿Se siente escuchada por sus correligionarios? Yo no le doy instrucciones más que a mi gabinete para desarrollar las actividades que tenemos que desarrollar en función de nuestro programa de gobierno.
Entonces, yo no le doy instrucciones a los diputados. Lo que sí digo es lo que pienso. ¿Y qué pienso? Que el poder es humildad y hay que ejercerlo de esa manera, y que hay que ser austeros. Ahora, no se está cometiendo ningún delito, porque finalmente se están utilizando sus propios recursos para irse de vacaciones. Cada quien actúa de acuerdo a su visión, pero el movimiento es muy fuerte y la gente, pues, a cada quien lo valora y lo evalúa. Gracias, Presidenta. En otro tema quisiera preguntarle, el día de hoy se cumple un año de la detención de Ismael El Mayo Zambada en territorio estadounidense, que fue de alguna manera el detonador de una guerra entre por lo menos dos facciones del cártel de Sinaloa. Quisiera preguntarle si desde su punto de vista y de acuerdo con la información que ustedes tienen y la estrategia que han puesto en marcha, ¿tiene salida esta guerra de cárteles en Sinaloa? Estamos trabajando y vamos a pacificar Sinaloa. Eso va a ser así, pues se trabaja todos los días y cuando hay honestidad, estrategia y trabajo, hay resultados. En Sinaloa y en todo el país. Entonces, por supuesto que se va a pacificar Sinaloa. Ahora, es importante cómo se dio esto y la valoración de cómo fue la intervención en su momento de agencias o de instituciones del gobierno de los Estados Unidos hace un año para provocar pues lo que ha ocurrido durante este año. Entonces sí es importante que se analice y por eso nosotros al gobierno de los Estados Unidos siempre planteamos que tiene que haber colaboración y coordinación, sin injerencismos. Y eso nos va a permitir disminuir el tráfico de drogas, disminuir el tráfico de armas. Y desde aquí atender las causas y avanzar en la cero impunidad. Y desde su lado también tienen que hacerlo. En lo que se refiere a atención a las causas que provoca el consumo de drogas, que es pues lo que hace que haya el tráfico de drogas desde México hacia los Estados Unidos, siempre hemos planteado que ellos también tienen que tener una estrategia de atención a las causas de las adicciones y también de detenciones en Estados Unidos de aquellos que se dedican a la venta ilegal de drogas. Y la colaboración y la coordinación sin subordinación y sin injerencismo. Eso es nuestra posición y va a ser nuestra posición siempre. Y vamos a avanzar en la estrategia de seguridad. Estoy convencida que estamos haciendo lo correcto, lo estamos haciendo bien, están disminuyendo los homicidios y vamos a disminuir todos los delitos. Gracias, Presidenta. En otro tema, usted ha sido muy clara al pronunciarse sobre la libertad de expresión y sobre su decisión de no limitar todo lo que sean críticas hacia su persona. Sin embargo, se está conformando una especie de patrón en los estados. Hemos visto Campeche, Puebla, Tamaulipas, ahora vemos el caso de Acapulco. Hay una especie de salida los gobernantes están recurriendo a la judicialización para responder a las críticas. ¿No es preocupante este fenómeno? Te refieres a una resolución del tribunal, ¿no? Son varias. Conocemos los casos de Campeche, de Puebla, hay un caso en Tamaulipas, está este caso de la disculpa de 30 días consecutivos de una diputada del Partido del Trabajo y ahora también un caso en Acapulco. Pareciera que se está convirtiendo en un patrón el tema de judicializar, responder de manera judicial frente a las críticas. A ver, lo que hay que ver es cada caso, yo creo. Cada uno de los casos, en qué circunstancias se dan. No quisiera entrar en cada uno de ellos, pero cada caso tiene sus particularidades. No creo, a ver, vamos a ponerlo así, porque muchos de estos casos en donde hay resoluciones de los tribunales electorales, que son los tribunales electorales,
tienen que ver con la violencia contra las mujeres, violencia de género. Porque está muy clara la tipificación de violencia de género y a veces cuando hay otro tipo de violencia se utiliza esta tipificación. Entonces tenemos que ser muy claros en el país y los tribunales electorales cuando en efecto es violencia contra una mujer. Cuando se está haciendo por parte de un medio, de un periodista, de un ataque personal a una persona por el solo hecho de ser mujer. Yo creo que ahí todos, no solamente el tribunal, sino toda la sociedad, tenemos que condenar eso. O sea, no puede ser que a una mujer, por su físico, por de qué color lleva el cabello pintado, por cualquier tema, sea utilizado como una denostación, porque ahí sí hay violencia contra la mujer. Lo que no debe haber es, si hay un tema que no tiene nada que ver con violencia contra las mujeres, utilizar la tipificación de violencia contra la mujer frente a una posición de un periodista, de un periódico, de un medio, de una crítica informada a un político. Mi opinión personal es que debe haber libertad de expresión en todos los sentidos, pero que la sociedad debe señalar cuando esta crítica está orientada a la misoginia, al machismo o a la crítica particularmente a una mujer gobernante, diputada, por el hecho de ser mujer. Ahí tiene que haber una condena social, ni siquiera solo de un tribunal. En el caso del uso de violencia de género para otra cosa, pues eso sí no debe ser, ¿verdad? Y en general, que haya libertad de expresión. El pueblo decide, y al mismo tiempo de los medios, que haya información responsable, que no haya mentiras en la manera y en lo que dicen, y ahora con la nueva ley, pues el gran derecho de las audiencias, que es pues el gran triunfo de la ley de telecomunicaciones, el derecho del ciudadano a la información y al derecho de réplica. Y finalmente, solo una precisión sobre el asunto de la posible visita del Papa León XIV a México. Ayer se reunió un enviado del Vaticano con el canciller y también con la secretaria de Gobernación. ¿Qué le informaron, Presidenta? ¿Es viable la visita del Papa y qué fecha podría ser? Todavía no hay una fecha en particular, sino sencillamente se ratificó la invitación y Rosa Isela, secretaria de Gobernación, pues platicó durante un tiempo sobre la relación que hay en México con las distintas iglesias y en general sobre distintos temas de nuestro país. ¿Algún otro tema que se haya abordado? ¿Hay alguna preocupación del Vaticano sobre algún tema que le hayan planteado? No, fue una plática cordial sobre distintos temas de nuestro país. Gracias, Presidenta. Gracias. A ver, ¿quién más por acá? Vamos por este lado. Aquí. Buenos días, Presidenta. Romina Gándara. Sin embargo, se acerca la fecha fatal puesta por Donald Trump para los aranceles, el 1 de agosto, y usted ha dicho que espera un acuerdo comercial antes de esa fecha, pero que está avanzando el Plan México. Producimos mucho como país, Presidenta, como usted bien sabe, y quizá la idea de Washington es que los estadounidenses nos menosprecian. La pregunta sería si hay conversaciones con otros países, qué ha visto con Canadá y qué más se ha estado conversando particularmente con Brasil. Bueno, ayer lo mencionamos. México exporta mucho, principalmente a los Estados Unidos, pero México también importa mucho de diversos países. De hecho, la gráfica de exportación e importación, a ver si el secretario de Hacienda se las manda por ahí, o de alguna de las presentaciones que he hecho del Plan México, ahí viene. Nosotros estamos importando mucho de diversos países con los que tenemos tratado y con los que no tenemos tratado comercial. El Plan México
el objetivo que tiene es que produzcamos más en México para nuestro mercado nacional, disminuir importaciones, sustituir importaciones. Ese es el Plan México. Eso, por ejemplo, en el caso de la industria textil, en diciembre del año pasado pusimos aranceles a todos los países con los que no tenemos acuerdo comercial para distintas ramas de la industria textil, para fortalecer a la industria textilera en México. La caída de la producción textil en México es así, y con lo que hicimos comienza a levantarse, poquito, pero comienza a levantarse. Y hay pláticas permanentes con la Cámara de la Industria Textil y otros textileros para avanzar en temas, por ejemplo, de aduanas, de revisión de aduanas, de recintos fiscales y qué otras cosas tenemos que hacer para fortalecer la industria textil. La industria del calzado, por ejemplo. La industria del calzado era importantísima en nuestro país, particularmente en el Bajío. Con las importaciones se redujo mucho la producción de zapatos en nuestro país, de distintas materias primas, pero se redujo mucho. Hoy se está importando una cantidad de calzado enorme. Ahí también se pusieron impuestos a la importación y se hizo un acuerdo con las tiendas departamentales que venden zapatos para que poco a poco vaya aumentando el contenido nacional en lo que venden, y estuvieron de acuerdo. En esa industria también comienza a haber un repunte en la industria del calzado. Por ejemplo, en la industria automotriz, aunque las firmas o los capitales de la industria automotriz sean principalmente de Estados Unidos, de Japón, de Corea, de Europa, hay plantas automotrices en nuestro país, muchas de ellas para exportación a los Estados Unidos. También nosotros importamos muchos automóviles de esas mismas empresas y de otras. Entonces, nosotros queremos también pues proteger a la industria automotriz en nuestro país con diálogo, que es la manera en que lo estamos haciendo. Eso tiene que ver con el Plan México. Los polos de bienestar que van muy avanzados, ya vamos a presentar la próxima semana el avance de los polos de bienestar. Ya hay inversionistas en distintos predios que planteamos con los gobernadores aquí, de inversiones nacionales y extranjeras para el desarrollo de la industria en México, de la industria de manufactura. Hay, por ejemplo, polos que tienen que ver con lo que decía Alicia Bárcenas, de reciclamiento de basura, para poder aprovechar la basura y que vuelva a entrar a la economía la materia prima de lo que consideramos basura, pero que se puede aprovechar mucho. Ya hay una oferta para el polo de bienestar que está en el estado de Hidalgo para este tema. Entonces vamos avanzando ahí. ¿Qué más estamos haciendo? Fortaleciendo la marca Hecho en México, que va bien, y vamos a entrar a un proceso de fortalecimiento. En el caso, por ejemplo, del jitomate, hay pláticas para que cualquier afectación que pueda tener la importación, generemos todas las condiciones para el procesamiento de jitomate en México, para la entrada al mercado nacional e incluso la exportación a otros países. En el caso del ganado también estamos hablando de centros de producción integral de carne que permitan que no todo se exporte, sino que también haya producción nacional. Eso es el Plan México, el fortalecimiento de la producción en México para la venta del mercado interno. ¿Qué más estamos haciendo? Pues fortalecer otros mercados. Brasil, por ejemplo, vienen a finales de agosto para fortalecer tanto inversiones de México en Brasil como de Brasil en México, del sector privado, para complementar pues distinta producción, desde etanol hasta aviones. ¿Qué más estamos haciendo? Viene la Unión Europea, porque estamos por firmar la actualización del tratado comercial que tenemos con Europa en enero para fortalecer la relación comercial. ¿Con quién más estamos hablando? Con Guatemala, con Belice, con nuestros vecinos del sur. Viene también un grupo de Canadá para fortalecer también el comercio
con Canadá y también inversiones de México en Canadá y de Canadá en México. Con Japón, con China también tenemos pláticas. Es decir, nosotros privilegiamos el tratado comercial que tenemos con Estados Unidos, pero frente a la situación de aranceles, pues tenemos que fortalecer nuestro mercado interno, disminuir importaciones, fortalecer la producción nacional, porque lo más importante pues es que siga habiendo empleos bien pagados en nuestro país que nos permitan el desarrollo con bienestar. Y hablando de productos nacionales y de bienestar, al menos por los comentarios, salvo por unos grupos cada vez más reducidos, este lanzamiento del chocolate de bienestar y el café a buenos precios y en acuerdo con productores, parece que se está recibiendo bien. Preguntarle si se plantea el Gobierno de México crecer la línea de productos de bienestar, además del chocolate, además del café, y también, ¿por qué no pensar, ahora que menciona lo del tomate, lo del jitomate, en, por ejemplo, algún puré de tomate si Estados Unidos está comprando menos? Por ejemplo, ¿en cuáles otros productos se podría pensar para ampliar la línea? Estamos trabajando en comercio justo en dos temas. En México hay mucho intermediario. El pequeño productor, sobre todo, de maíz, de frijol, prácticamente todos los productos, para poder entrar al mercado, no le vende directamente al comercializador, sino que hay una serie de intermediarios que lo que hacen es ganar al producto y hay una diferencia muy grande entre a cuánto lo vende el productor y a cuánto se comercializa. Entonces, en muchos lugares estamos haciendo el vínculo directo entre el productor y el comercializador, desde centrales de abasto hasta grandes tiendas de autoservicio o mercados públicos. Esa es una parte que estamos haciendo y que se vincula también con el programa Cosechando Soberanía, que son créditos a baja tasa con coberturas de precio y relacionadas con el clima para que aumente la productividad en la producción y al mismo tiempo puedan vender directo al comercializador y poder evitar todo este intermediario. Esa es una parte en la que estamos trabajando y va muy bien. Desde frutas hasta granos. Esa es una parte. La otra tiene que ver con la producción de leche para Liconza, que ahora se llama Leche del Bienestar. Entonces, estamos aumentando el número de productores de leche, las plantas de procesamiento de leche de Liconza y vendiéndolas pues a un bajo precio a una buena parte de mexicanos y mexicanas que no tienen los recursos suficientes o vendiéndolas en las tiendas del bienestar ya procesada, pasteurizada. Ese es otro canal que tiene que ver con leche. Y la otra tiene que ver con pequeños productores de algunos productos en particular. Hoy estamos en 3: cacao, café y miel. Y frijol, perdón, son 4. Entonces, el cacao que se produce en Tabasco, se hizo un programa con el gobernador de Tabasco para que no se venda en pulpa, que se vende muy barato, sino que ya se venda el grano seco. ¿Qué tiene que haber? Pues un procesamiento muy artesanal que se hace por los propios productores del programa Sembrando Vida y ya se vende la semilla seca. ¿Qué hace Alimentación para el Bienestar? Compra esta semilla a buen precio, lo procesa y produce el chocolate de bienestar, que por lo pronto, no se tiene pensado más allá, se vende en las antiguas tiendas Liconza, hoy tiendas del bienestar. El objetivo es que todos los productores de cacao, pequeños productores de cacao de Tabasco, hay otros estados, pero es principalmente Tabasco, puedan vivir bien de su trabajo, vivan con bienestar. ¿Cómo? Comprándoles a buen precio ya el cacao seco, la semilla de cacao seca. Entonces, ahora se está trabajando con algunos productores y ese programa se va a ampliar. El café,
de pequeños productores en la Sierra Norte de Puebla, en Chiapas principalmente. También hay un proceso para que se pueda vender el grano de café y ya venga el procesamiento para hacerlo café soluble, porque en México entró muchísimo el café soluble, se vende mucho, prácticamente es de una sola marca, y que este café se vende en las tiendas del bienestar. Entonces se vende con mejor calidad, siembra orgánica, sin uso de fertilizantes químicos, y se vende en las tiendas de bienestar. Entonces, a todo ese programa le llamamos comercio justo, de tal manera que sea en el mercado normal con contactos directos, sea a través del ICONSA o sea a través de las tiendas del bienestar, que pueda haber un procesamiento para que el productor viva bien y que el mexicano pues pueda consumir sanamente. Y en una tercera pregunta, ya hablaba de reducir el déficit comercial y particularmente con Estados Unidos. Son miles de millones de dólares. ¿Cómo se proyecta reducir ese déficit comercial? ¿Es comprándoles más y vendiendo menos? Ya nos hablaba del miren, plan es decir, privilegiando el tratado comercial con Estados Unidos. México compra a muchos países con los que no tiene tratado comercial. Si se deja de comprar, no solamente el gobierno, sino los privados, o disminuye la compra a los países con los que no tenemos tratado y se fortalece la compra a productos de Estados Unidos, sin que esto genere inflación, evidentemente, es una manera de bajar el déficit comercial. Entre otras opciones que estamos planteando en esta propuesta que hicimos al gobierno de Estados Unidos. ¿Y el acuerdo general de los tres temas principales? Sí, se está trabajando en seguridad, en el tema de migración y en comercio, y esperamos llegar a un acuerdo. Ya mejor ni decimos, ¿verdad? Mejor lleguemos a un acuerdo, esperamos llegar al acuerdo. Muchas gracias. Sí. Adelante. Dado que cuando usted asumía la Secretaría del Medio Ambiente, la bióloga Alicia Bárcena era la jefe de gabinete de Kofi Annan. Su antecesor, de acuerdo con una crónica del periódico New York Times, dijo: ¿y quién tiene una solución para el problema del medio ambiente en la Ciudad de México? Y usted dijo: los segundos pisos, si es que esa crónica es adecuada. ¿Cree usted que la bióloga Alicia Bárcena sea la candidata más apropiada, dado que solamente hay dos finalistas para la Secretaría General de Naciones Unidas, Michelle Bachelet y la bióloga? ¿Cómo percibe usted esa analogía en el tiempo en que usted asumió la Secretaría de Medio Ambiente? Como que no tiene que ver una cosa con la otra. ¿Perdón? No, bueno, es que es un momento importante, sí. Y dado que estaba y no era lo adecuado porque era el río Tijuana. Usted, que asumía la Secretaría de Medio Ambiente, 2 meses antes de que le dieran esa responsabilidad, ella ocupaba el cargo Alicia, primero, pues es una ambientalista, digamos, en todo el sentido de la palabra, en términos de cuidar el medio ambiente y además de conocimiento científico vinculado con los temas ambientales. Está haciendo un gran trabajo al frente de Semarnat. Ella es bióloga e inició su carrera profesional relacionado con temas ambientales. Después incursionó en los temas internacionales. En efecto, trabajó en Naciones Unidas, muy cercana al secretario general de Naciones Unidas entonces, y después fue la directora de CEPAL, la Comisión de Naciones Unidas Económica de Naciones Unidas para América Latina y el Caribe. Ahí ella hizo un gran papel porque puso al centro de la discusión el tema de la desigualdad, entre otros, también los temas ambientales, que América Latina es de las regiones del mundo con mayores desigualdades. Y ella siempre planteó y lo defendió, y además con todo el bagaje de CEPAL en términos de sus estudios científicos relacionados con estos temas,
pues mostró cómo era fundamental disminuir las desigualdades para que hubiera mayor desarrollo en América Latina. Repito, entre otros temas también entró al tema de cambio climático y otros relacionados con la protección del medio ambiente. Pues ella es una extraordinaria mujer y si ella lo deseara podría ser una gran secretaria general de Naciones Unidas. No sé si lo ha pensado todavía, ¿verdad? Pero esa es mi opinión personal. Segundo tema, Presidenta, está relacionado con el río Zaguapan. La sociedad civil le ofrece al titular de Conagua, ojalá pueda usted instruirle que viaje a Tlaxcala para que precise los términos en los que la sociedad civil, los tlaxcaltecas, vi un reportaje en la coordinación de radio y televisión de esa entidad, en el que dice la sociedad civil, queremos rescatar el río Zaguapan y le piden al titular de Conagua que vaya, conozca las condiciones para conocer los términos en que se puede concretar ese rescate. Usted visitó esa entidad recientemente con una planta de tratamiento de agua y el río Zaguapan, Presidenta, es un tema prioritario en la agenda de ecología. Sí, ha ido muchas veces, Efraín, muchísimas, a Tlaxcala. ¿Por qué no les platicas lo que estamos haciendo ahí? Gracias, Presidenta. Efectivamente, hemos visitado en varias ocasiones el río Zaguapan, que es afluente del río Atoyac. Lo hemos recorrido desde su inicio hasta, digamos, la primera parte de la intervención, que son 32 kilómetros. En esta primera etapa para 2025 tenemos contemplada la intervención de una planta de tratamiento en Tlaxco. Se van a hacer algunos colectores marginales, se está haciendo la delimitación de la zona federal y también estamos haciendo un trabajo muy importante de desasolve. Ya iniciamos con los trabajos de Tlaxco, estamos haciendo también un trabajo muy importante para socializar el proyecto y poder escuchar las aportaciones que pueden hacer ciudadanos, que pueden hacer científicos y que pueden hacer los propios gobiernos municipales. También estamos trabajando en una tarea muy importante que es la reforestación de todos los cauces a lo largo del río. Este año vamos a realizar una inversión muy importante del orden de los 500 millones de pesos y esto nos va a permitir poder sanear los primeros 32 kilómetros al 100%. Entonces se está haciendo un trabajo muy importante, lo estamos haciendo de la mano con Semarnat, con el IMTA, con el gobierno del estado y también hay una aportación muy importante de ciudadanos. Entonces es una constante el poder estar recorriendo el cauce del río y seguramente habrá otras opiniones que vamos a considerar. Finalmente, Gracias. Presidenta, en un tema de justicia, ojalá pueda sugerir a Ernestina Godoy, se está llevando a cabo un juicio contra el presidente de la Federación Mexicana de Natación, un señor Todorov. Fui a una audiencia pública al Reclusorio Norte, invitado para ese efecto, y se notó la irregularidad por parte de jueces que ya se van y otro que ganó en este examen reciente y en la votación para subir como en su calidad. ¿Cree usted que sea viable que la doctora Ernestina Godoy pueda ser testigo de ese proceso irregular que se sigue en contra del presidente de la Federación Mexicana de Natación? Pues que lo vea, Ernestina, que revise el caso. Claro que sí. Bueno, a ver, vamos a ver aquí, atrás. Gracias, Presidenta. Lujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, sobre la declaración del abogado de Ovidio, quien criticó y señaló que de repente, ahora que ya no está en México el Mayo y no se para ahora de pedir su regreso, ¿usted qué le responde? Yo no hablo con abogados de narcotraficantes ni con narcotraficantes. Muy bien. Segundo, Presidenta, el INEGI reportó 5.5 millones de negocios en México, 60% son informales. ¿Hay algún programa del gobierno o incentivo para que estos se puedan incluir en la formalidad? ¿Qué sector otra vez, perdón? El INEGI dio unos datos donde se reporta que 5.5 millones de negocios en México, 60 son informales. ¿Hay algún plan? ¿Ha bajado la informalidad? Incluso en este año que hemos tenido todos los problemas de los aranceles, hay, digamos, distintos tipos de informalidad, porque también hay que decirlo. Por ejemplo, un trabajo informal, pues eran los repartidores. Hoy se está formalizando, porque era un esquema de contratación
pues que era informal, porque eran supuestamente socios de una empresa cuando en realidad era un contrato informal. Hay pequeños negocios, por ejemplo, de una persona que tiene una tiendita y la familia paga impuestos porque son empleados, pero vende en la tiendita y de eso se ayudan. Hay otros que tienen que ver con la venta en vía pública, hay otros como por ejemplo jornaleros agrícolas que no están totalmente formalizados y que todavía viven esquemas de contratación que no tienen que ver con la formalización. Entonces, porque normalmente se piensa que es el comercio en vía pública lo que no es formal. Todos los mexicanos pagan impuestos, por cierto, porque todos pagamos IVA cuando compramos algo, eso es importante. Pero es importante que haya un proceso hacia la formalización y estamos trabajando en ello. Y uno de los más importantes ahora, es increíble el número de personas que se están registrando repartidores en el IMSS. Les voy a dar el dato porque lo iba a dar después, pero ya que salió este tema, son más de 1 millón de registros en el Instituto Mexicano del Seguro Social, que en menos de un mes se han registrado de personas repartidoras. Y es muy emocionante sus testimonios, porque todos tienen el seguro frente a accidentes, pueden ir al Seguro Social a atenderse. Y los que tienen percepciones de un salario mínimo o más, tienen todas las prestaciones de ley del Seguro Social. Entonces, es una formalización del empleo muy importante y además hay que agradecer porque todas las empresas al principio tenían sus resistencias, están trabajando muy bien. Gracias. Y en esos mismos datos, por casualidad, ¿tendrá datos sobre México Te Abraza, los repatriados, cuántos se han atendido y cuántos tienen seguro social? Lo presentamos en una mañanera, con gusto. Ok. En otro tema, Presidenta, hay empleados de Canal 11, 22 y IMER que denuncian falta de pago de prestaciones. ¿Hay información de esto? ¿O qué no es debería lo que está ocurriendo? ser. Lo leí ayer y si es que existe el problema, se resuelve, porque no debe ocurrir. No sé si haya un retraso en algún pago, pero está garantizado el recurso para Canal 11 y todo. Sí, no hay problema. Y por último, usted ya ha hecho un llamado a tener cuidado para no llegar al reclutamiento forzado que se genera en las redes sociales. Sin embargo, Presidenta, continúan los anuncios en redes sociales por parte del crimen organizado. ¿Qué más acciones se pueden estar llevando a esto para que no caigan? ¿Qué más puede hacer el Gabinete de Seguridad porque está creciendo esto aún? No sé si existe el fenómeno todavía, no sé si está creciendo, porque se bajan páginas permanentemente, hay un equipo de trabajo que está bajando permanentemente y vamos a reforzar lo que tiene que ver con el apoyo a los jóvenes, ya lo vamos a presentar. Hay un proyecto, muchas veces un joven se incorpora a un grupo delictivo, no necesariamente por una necesidad económica, sino pensando que va a tener un espacio de identidad, lamentablemente, frente a la violencia. Entonces, vamos a presentar ya muy pronto, que lo dije en campaña y no lo hemos presentado, tenemos el programa de atención a las causas, pero un programa especial de vínculo con los jóvenes. Esto tiene que ver también con México Canta, recuerden. O sea, acabar con la apología de la violencia es una responsabilidad de todos. En la música, en las series de televisión, porque nosotros no vamos a censurar, pero sí vamos a insistir en que la apología de la violencia, las series relacionadas con que una opción de vida vinculada con la violencia, con la venta de droga, es una opción de vida, lo he dicho aquí, lo digo siempre, no es una opción de vida, es una opción de muerte. Y las y los jóvenes tienen que tener opciones como educación, cultura y actividades deportivas que les permitan tener otros vínculos de identidad que no tengan nada que ver con la violencia. México Canta ha sido, estamos por presentar, a ver si el próximo viernes, Claudia, porque este mensaje que hemos estado enviando no solamente tiene que ver con estos talentos maravillosos que están
en el concurso de México Canta, sino también tiene que ver con que se está cambiando ya las letras de la música, de la nueva música mexicana, de la música mexicana. Y eso es algo que tiene que ver con estar mencionando todos los días que en México no queremos que haya apología de la violencia, que la construcción de la paz y del amor tiene que ver en todos los sectores de nuestra sociedad. Y esto tiene que ver también con que los jóvenes rechacen el poderse acercar a un grupo delictivo. Y igual de eso, también la delincuencia cibernética simulan secuestros virtuales de menores para exigir dinero a los padres. También tocar eso, a ver qué. Ese es el 089. Se va a reforzar la campaña, ya está lista, para que salga en la televisión, en las redes sociales, como parte de la comunicación del Gobierno de México, para que la gente conozca el 089 y sepa qué hacer frente a un llamado de teléfono que tiene que ver con extorsión. Gracias. Sí. A ver, acá la última. Presidenta, buenos días. Discúlpeme que no me ponga de pie, pero para no afectar el tiro de la cámara. Amanda de Pride MX. Presidenta, lastimosamente el mes de julio ha sido uno de los más violentos para la población LGBTIQA+, con alrededor de 12 crímenes de odio hasta el momento, y según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio, en los primeros 6 meses del año van alrededor de 28 asesinatos y desapariciones forzadas. Del 2014 a la fecha hay alrededor de 739 asesinatos, el año pasado fueron 80 asesinatos y de ellas el 55 fueron mujeres trans, con lo cual, se coloca a México como el segundo país con más crímenes de odio, solo después de Brasil. Preguntarle, Presidenta, ¿qué acciones van a emprender para reducir los niveles de violencia a la población LGBTIQA+, específicamente a quienes están debajo del paraguas trans, y aprovechar desde aquí la oportunidad que se me brinda para hacer un llamado a los congresos locales para que se tipifique crímenes de odio, transfeminicidios y transhomicidios en sus códigos penales? Gracias, Presidente. Sí, es importante lo que mencionas de tipificar en los códigos penales, y la otra es la campaña permanente contra la discriminación de cualquier tipo y por la libertad en México. ¿Va a buscar que las fiscalías creen unidades? Sí, ya muchas han avanzado, pero sí, hay que fortalecer, que aparezca en los códigos penales los crímenes de odio. Se buscará reducir, evidentemente, Presidenta, pues claro que sí, el respeto por encima de todo. Gracias, Presidenta. Bueno, vamos a cerrar con Suave Patria. Gracias, Presidenta. Con su permiso. Panolti, Presidenta, la saludo con mucha alegría. Panolti a todas, a todos. Panolti desde Palacio Nacional. Les acabo de saludar en la lengua náhuatl, una de las variantes que todavía se sigue hablando en el estado de Morelos. Los pueblos indígenas honramos la tierra y sus elementos, tradiciones o rituales. Se trata de una cosmovisión donde no solo se pide, sino que se agradece y se celebra lo que la Madre Tierra nos ofrece. Hoy, en Suave Patria, hacemos un homenaje a nuestra herencia, al trabajo en comunidad, a la ofrenda, pero sobre todo a lo más importante, que es la naturaleza. Para conocer un poco más a lo que me refiero, y con su permiso, Presidenta, desde la comunidad de Chalcatzingo, Jantetelco, Morelos, les compartimos la siguiente cápsula. Adelante, por favor. Desde tiempos antiguos, el centro ceremonial de Chalcatzingo en el estado de Morelos ha sido el lugar donde los hombres hablan y la naturaleza escucha. Este año el llamado volvió a escucharse en la Ceremonia Nacional de Pedimento de Lluvia, donde más de 100 graniceros, tiemperos y médicos tradicionales unieron sus voces para invocar las aguas y bendecir a la tierra con generosas cosechas. Pedimos a Dios y nuestros ancestros que nos protejan y no dejen de darnos el agua, que es lo que es el vital para la vida de uno y lo del campo y la tierra.
trato de calmar el mal tiempo. Y en donde no llueve con esta sequía, pues atraemos el agua. Yo atraigo el agua. Sí, pues más que nada es una bendición, ¿verdad? Que se conecta con nosotros los humanos, de ahora sí que nuestros ancestros y la Madre Tierra. Y pues el estar aquí, ¿verdad? Presente, pues también estamos llenos de mucha energía y de mucha bendición. Aunque la tradición de pedimento de lluvia se remonta a tiempos antiguos y muchos la han dejado de practicar, aún existen personas sabias que conocen el idioma de las nubes. Soy parte por el rayo, por ese don que he recibido. Yo creo que soy parte del tiempo, de la lluvia. Yo creo que en general todos los seres humanos podemos pedir y todo se nos va a dar, siempre y cuando sepamos pedir. Darle a la tierra lo que le corresponde, y la tierra necesita agua, hay que pedir agua. Hay que estar en contacto con el tiempo y con la vida. En Chalcatzingo, la sabiduría antigua de los pueblos originarios aún vive, y mientras haya quienes pidan con el alma, el agua sabrá cómo regresar. Como acabamos de ver, los pueblos originarios aprendimos a convivir con la naturaleza, no a dominarla. Desde hace siglos los principios y valores nos enseñaron a pedir permiso, a dar gracias, a reconocer que el agua, la tierra, el fuego, el aire no son solo recursos, son vida. Gracias a las mujeres y hombres que son los guardianes del tiempo, que cumplen un papel muy importante en esta ceremonia, como las mujeres de la medicina tradicional, los tiemperos, los graniceros, por dar continuidad a saberes ancestrales que siguen vigentes y son hoy patrimonio de México. Porque siempre debemos recordar, no estamos por encima de la naturaleza, somos parte de ella. Por eso, volver la mirada a nuestras tradiciones no es retroceder, es abrir una puerta, una que nos permita habitar mejor este mundo. Tlazocamati. Muchas gracias. Gracias, Presidenta.